Dígase. No. Diga, pone cara de feliz por estar en la casa de Dios. A ver la sonrisa. Sonría, no cuesta nada. Dios es bueno. Quiero hablarles sobre la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos de su gloria? Por acá, ¿cuántos quieren ser llenos de su gloria? Esta fila toda hasta atrás va a decir conmigo Icabod. Toda hasta atrás. Icabod. Y esta va a decir Cabot. No Cabot, Cabot. Vamos. Cabot significa gloria de Dios o con gloria de Dios. Entonces te va a decir Cabot, con gloria de Dios. Y la I agregada a Cabot significa sin la gloria de Dios. Entonces van a decir y Cabot sin la gloria de Dios. Hoy ninguno de ustedes va a salir de acá y Cabot sin la gloria de Dios. Todos van a salir Cabot, llenos de la gloria de Dios. Amén. Ahora yo quiero que usted piense, ¿cuántas mamás y papás hay acá? ¿Cuántos le pondrían a sus hijos Icabod? ¿Cuántos de ustedes le pondrían a su hijo sin gloria de Dios? Levanten la mano a los que lo harían. Usted le pondría, supongamos que su hijo nace cabezón. Usted iría al registro civil y lo anotaría como cabezón. ¿Haría eso o no? Pero lo peor de todo es que la mamá de Icabod le pone el nombre Icabod por lo que la mamá estaba pasando. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron un papá sin vergüenza. Ahora, supongamos que su papá le pone a usted el nombre por lo que él es. Y a usted su papá le hubiera puesto sinvergüenza. Icabod, escuche muy bien, Icabod se lo puso la mamá a Icabod por lo que la mamá de Icabod estaba pasando cuando él nació. Icabod nació en un momento muy difícil. Icabod nació en un momento, escuche muy bien, en que el pueblo estaba en una guerra. Icabod nació en un momento de hambre, en un momento de dolor, en un momento de pérdida. Y el día que nace Icabod, su papá muere en la guerra. Escuche muy bien, el día que nace Icabod, su papá muere en la guerra. Pero el día que nace Icabod, su mamá se entera que su papá había muerto en la guerra. Y cuando estaba pariendo a Icabod y se enteró que el papá había muerto en la guerra, muere ella. No solamente eso, que cuando el abuelo de Icabod se entera que el papá de Icabod había muerto en la guerra, muere el abuelo. Así que el día que nació Icabod, murió su mamá. El día que nació Icabod, murió su papá. El día que nació Icabod, murió su abuelo. Y lo único que dijo su mamá a las parteras es: pónganle por nombre Icabod, sin gloria de Dios. La mamá estaba sintiendo que la gloria de Dios no estaba ahí, por lo que estaba pasando su mamá. Porque su esposo había muerto en la guerra, porque el papá de su esposo acababa de morir y porque ella estaba muriendo en ese momento. Entonces dijo: este hijo no se puede llamar de otra manera que Icabod, sin gloria de Dios. De alguna manera quiero que empieces a pensar que quizá cuando naciste te marcó un nombre. La actitud de tus padres marcaron un nombre. La actitud de las personas que te rodeaban y el momento marcó un nombre. Pero ella le puso Icabod. Hoy yo cuando estaba adorando, yo sabía algo que Dios me dijo. Me dijo: hijo, muchos acá cuando nacieron recibieron un nombre: dolor, rechazo, abandono. Un nombre que no simboliza la gloria de Dios. El nombre Icabod. Pero yo me puse a pensar y a leer qué hizo Icabod con su nombre. ¿Cómo actuó en la vida Icabod? Yo no sé cuántos de ustedes pueden pensar: este muchacho tendría que haber terminado en una esquina.
Este muchacho tendría que haber terminado muerto. Este muchacho tendría que haber terminado en una cárcel. Y Icabod tendría que haber muerto de una sobredosis. Y Icabod tendría que haber terminado, sí, con su vida, porque no tenía papá, no tenía mamá, no tenía absolutamente nada por lo que pelear. Pero Icabod decidió vivir una vida diferente al nombre que le dio su mamá. Icabod decidió vivir una vida diferente al nombre que tenía. La habían puesto sin gloria. Mas ahora van a entender y van a ver cómo decidió vivir una vida de gloria. Cómo decidió saber que su mamá le pudo haber puesto un nombre, pero no necesariamente Dios le había dado el mismo nombre. Cómo su mamá puede haberlo destinado a vivir sin gloria, pero en la historia de su mamá, no en la historia de Icabod. Dicho de otra manera, yo sé que hay muchos sentados acá con una historia familiar difícil, con la historia de sus hijos difícil, con la historia de sus padres difícil, y que cargan con el dolor como cargó Icabod. Solo sé una cosa, que el Señor hoy me dijo: Icabod o Cabod. Y Dios no deja a nadie como Icabod. Aleluya. Cuando alguien decide entregar su corazón, entonces lo que era Icabod se vuelve Cabod. Lo que no tenía gloria de Dios se vuelve con gloria de Dios. Aplaudan al Señor. Aplaudan al Señor. ¿Cabod o Icabod? 4. ¿Cabod o Icabod? El abuelo era un sinvergüenza de Icabod. El padre, escuche lo que hacía el padre de Icabod. Se acostaba, el padre de Icabod. Esto es así, ¿están acá o no? No se van a asustar. ¿Qué se va a asustar? El abuelo de Icabod era el pastor de la iglesia. Y los hijos de Icabod eran los futuros pastores de la iglesia. ¿Y saben lo que hacían? Se acostaban con las muchachas que venían a pedir perdón por los pecados. Se comían de la grosura que era entregado para Dios, lo tomaban los hijos. Así que Icabod tenía un problema, y es que había tenido un padre con un mal testimonio, y había tenido un abuelo que tenía también un mal testimonio. Pero entonces el Señor cambia la vida de Icabod. Pero déjame leerte el momento en el que él nace. 1 Samuel 4, 21 al 22. Pero por causa de la captura del arca, nació en un momento en que la presencia de Dios había sido robada por los enemigos. Y por la muerte de su suegro, por la causa de la captura del arca y por la muerte de su suegro y de su esposo, puso al niño el nombre Icabod. La mamá marcó a ese nene con un nombre por lo que estaba pasando, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Wow, qué carga para un niño llevar el nombre de una madre que está viviendo un momento difícil. Qué problema para el niño cargar sobre sí mismo el problema que está viviendo su familia. Yo no sé cuántos son mamás y papás de acá, pero no quieren ponerle bajo ningún punto de vista a sus hijos Icabod. La gloria de Dios había sido robada. El arca estaba en manos de los filisteos. Y entonces ella dice: se han llevado la gloria de Israel. El arca ha sido capturada. Y decide ponerle al niño lo que ella había pasado, las decisiones erradas que ellos habían tomado. Ahora la carga el niño en su nombre, destinado a vivir sin gloria. Me puse a pensar: ¿qué hizo este muchacho Icabod? ¿Qué hizo con lo que le tocó en la vida? ¿Qué hizo con lo que le pasó? ¿Qué hizo Icabod? Yo sé que más de uno de ustedes, y no lo digo mal, en algún momento habrá pensado: con todo lo que me pasó en la vida, justifica lo que hoy soy. Icabod pudo haber pensado: ¿por qué Dios me quitó a mamá? ¿Por qué Dios me quitó a papá? ¿Por qué Dios me quitó a mi abuelo? ¿Por qué Dios me sacó esto? No estoy viendo su gloria. Y yo lo primero que dije: ¿qué hizo este muchacho? Y la Biblia te muestra que él y su hermano decidieron servir a Dios. Icabod y Aitún, los hermanos, frente a un contexto difícil, a un momento de dolor,
cuando tenían grabado un nombre contrario, toman una decisión y son los sacerdotes que siguen en el linaje. Son los sacerdotes que deciden servir a Dios. Y ahí yo me di cuenta de algo. Es que toda una generación había decidido vivir sin la gloria de Dios. Habían decidido vivir sin servir a Dios. Pero había dos muchachos que habían quedado huérfanos, sin papá y sin mamá, que no tenían ningún testimonio bueno de su familia, pero decidieron honrar a Dios. Decidieron cambiar el nombre, decidieron cambiar su vida, cambiar su destino. Decidieron hacer de un Icabod un Cabot. Fueron marcados como Icabod. Todo el que le decía, vos vivís sin gloria, vos vivís con problemas, tu mamá se fue, tu papá se fue, lo perdiste todo. Pero él decidió vivir como un sacerdote de Dios, decidió vivir como un siervo de Dios, no como la historia le había tocado, sino decidió cambiar su historia y vivir de una forma diferente. Aleluya. Grite conmigo, Icabod. El arca fue robada el mismo día que Icabod nació. La presencia de Dios fue robada ese día. Diga conmigo, ¿por qué? Porque ellos habían ido a la guerra. Y la guerra en la primera batalla no la habían ganado. Así que en la segunda batalla dijo, ¿y si probamos con el arca? Yo no sé cuántos de ustedes tienen muchos problemas. Digan amén. ¿Y cuántos de ustedes dicen, ¿y si probamos con Dios? Y que no está mal, solo que hay un momento que uno tiene que entender que eso no es cabote, eso no es gloria de Dios. Ellos llevan el arca para que el arca le dé la victoria en la guerra. Es como decir, ok, voy a buscar la presencia de Dios para que la presencia de Dios haga algo con mi familia. ¿La presencia de Dios puede hacer algo con tu familia? Pero la pregunta es, ¿vos querés que la presencia de Dios haga algo con vos? Ellos llevan la presencia de Dios para que haga algo la presencia de Dios con su familia. Que haga algo con una guerra. Y la presencia de Dios no hace nada en la guerra. La presencia de Dios es robada por los enemigos. Déjame explicártelo de otra manera para que lo puedas entender. No sé cuántos de ustedes dicen, yo necesito a Dios para que haga esto. ¿A cuántos de ustedes les gusta que los usen? Amén, dijo. No sé si ustedes tienen el amigo ese raro, que no es amigo, el que siempre está mangueando. Amén, dice. Que nunca te llama. Y de repente cuando le falta, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, el Señor nos ha reencontrado de nuevo, nos ha unido Él. Y al ratito dice, ¿no tenés 1000? ¿A ese muchacho lo puede llamar amigo? ¿Lo puede llamar amigo? Así le hicieron a Dios ese día. A Dios lo habían dejado encerrado en un lugar. No lo habían tenido en cuenta. Pero en el momento que estaban perdiendo la guerra, fueron a llamarlo por teléfono. Y a decirle, ahora sí puedes ocuparte de algo de mi vida. Lo habían intentado usar en el momento difícil al Señor. Lo habían llamado por teléfono cuando tenían la deuda. E intentaban llamarlo amigo. Y el Señor ese día hizo algo, escuche muy bien, no les dio la victoria. ¿Sabe por qué? Porque si les hubiera dado la victoria, les hubiera enseñado que Dios es un Dios que quiere estar con vos solamente cuando vos lo necesitas. Y Cabot es sin gloria. Puedes vivir con victoria sin gloria, ¿sabías? ¿Sabías que puedes haber experimentado la victoria de Dios? ¿Están acá o no? Y no su gloria. Puedes haber visto a un Dios tocando. Recién vino gente acá adelante. Dije que iba a orar por milagros en el culto el miércoles, pero vinieron como 4 personas con dolores. Una mujer que se había accidentado, movieron los brazos, fueron sanadas. O sea, eso sí, Cabot. ¿Eso es Cabot? No, eso no es Cabot. Eso es una victoria que te da la presencia de Dios, pero Cabot es otra cosa. La gloria de Dios no es lo que la gloria de Dios hace. La gloria de Dios es lo que yo tengo adentro de Dios. Esos sacerdotes creían que la gloria de Dios era lo que Dios hacía por fuera, pero era lo que Dios hacía, lo que Dios quería hacer con ellos por dentro. Déjamelo decirte de otra manera. Quizás estás diciendo, Dios no me da la victoria en esto, Dios no me dio la victoria en esta guerra, Dios no hizo esto conmigo. Es que no es lo que Dios haga por fuera, es lo que Dios quiere hacer adentro. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos de ustedes están dolidos? ¿Cuántos de ustedes están viviendo como Icabod cuando no son Icabod?
¿Cuántos de ustedes están viviendo su vida como si fueran Icabod y no son Icabod? Pudiste haber sido marcado como una persona sin gloria. ¿Saben lo que es la gloria de Dios? Hoy cuando estaba preparando esto y estudiando la vida de Icabod, y después estudié la vida de sus hijos y de sus nietos, cosas tremendas pasaron. Pero cuando estaba estudiando la vida de Icabod, cerré mis ojos y le dije: Señor, te amo tanto. Y Él me dijo: hijo, escuche muy bien. Si yo te diera una casa, pero no te diera un hogar, eso sería un Icabod. Una casa sin un hogar es una estructura sin gloria. Si yo te diera un auto, escuche muy bien, si yo te diera un auto y te subieras y no sabes a dónde ir, te estoy dando un Icabod, que es algo físico pero sin gloria. Sentirías hueco por dentro. Si yo te diera mi bendición sin mi gloria por dentro, si yo te diera lo que tanto están necesitando pero no me tuvieras a mí, si yo te diera, te estaría dando como bendición un Icabod. Un Icabod es tener una casa nueva y no tener una relación con tu familia. Wow. ¿Quieres saber dónde está mi gloria?, me dijo el Señor hoy. ¿Sabes dónde está mi gloria? En tu casa. El día de hoy, cuando te levantaste y te pusiste a armar un rompecabezas con tu hija, en ese momento mi gloria estaba dentro tuyo y mi gloria estaba dentro de ella. Eso es un Icabod. Es un Dios adentro transformando las cosas de en serio. No es una victoria superficial por afuera. Icabod no es vivir de lo que uno cree que tiene que lograr. Icabod es tener la gloria de Dios adentro. Icabod es tener paz aunque las cosas no se hayan dado. Icabod es levantar las manos un lunes y decir: Señor, no sé lo que va a pasar las próximas horas. No sé si vas a hacer cosas o no las vas a hacer. Yo sé que confío en vos, pero quiero mi Icabod esta mañana. Quiero levantar mis manos, adorarte, quiero glorificarte. ¿Saben qué es Icabod? Es ir a buscar a Dios para dar un mensaje. Icabod es buscar a Dios el día que tenés que dar un arca. Icabod es buscar a Dios el día que lo tenés que servir. Eso no es Icabod, es Icabod. Es buscar el arca para el momento de la guerra. Es buscar a Dios cuando lo necesito. Es buscar a Dios cuando tengo que cantar. Es buscar a Dios cuando tengo un problema. Es buscar a Dios cuando lo tengo que servir. También es Icabod. Icabod es buscar a Dios porque le amo. Icabod de buscar a Dios porque Él es todo para mí. Icabod de buscar a Dios porque yo deseo que Él esté en mi corazón. Icabod de buscar a Dios porque no me importa absolutamente más nada que su presencia. Icabod de buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer. Mire, Icabod no tenía nada. Icabod había perdido padre, Icabod había perdido madre. Icabod parece que Dios le había sacado todo, pero decidió comportarse en la vida no como alguien que no tiene nada, sino como alguien que tenía a Dios y tenía todo. ¿Están acá o no? Dígale que está al lado: Icabod, la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren realmente esa presencia en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes han sido dañados por la historia de sus familias? Peor, escuche muy bien, ¿cuántos de ustedes tomaron decisiones en su vida por el dolor que les causó la historia de su familia? ¿Cuántas veces uno culpa a Dios por lo que vive y no se da la oportunidad de cambiar la vida? Miren, yo quiero leerte qué pasó con él y con el hermano. Charlaron, Icabod y Ahitub. Ya tenían como 5 o 6 años. Estoy tratando de hacer una metáfora para que entienda la Biblia, sencillamente eso. O darle un ejemplo de algo sucedido que está inspirado en la historia bíblica, no muy detallada. Habla Icabod con Ahitub y le dice: ¿qué hacemos, Ahitub? Los dos hermanos no tienen papá, no tienen mamá, no tienen abuelo, no tienen nada. Y hablan: ¿qué hacemos, che? Este Dios nos dejó sin papá, sin mamá, sin abuelo. Yo no sé si servirlo, porque ellos debían ser los próximos sacerdotes, debían ser los próximos pastores y no tenían nada. Estaban destinados a ser los pastores de todo ese pueblo y se habían quedado sin nada. Charlan con el hermano y dice: bueno, ¿qué hacemos? Y Ahitub todavía no tiene hijos y Icabod tampoco.
Todavía no tienen nada, pero esa decisión que van a tomar va a marcar la vida de sus hijos. O ellos iban a destinar a que toda su familia viva sin gloria, o iban a decidir vivir distinto a como había vivido su familia anteriormente. Charlan entre ellos y deciden, vamos a servir al Señor. Ahitub, el hermano de Icabod, es el próximo sacerdote. Y locamente empieza a suceder algo en el pueblo que no había sucedido cuando estaba su abuelo y su papá. El pueblo había ido a buscar el arca por conveniencia, buscaba a Dios por conveniencia. Pero cuando ellos se deciden a cambiar la vida, comienza a cambiar el pueblo. Primera de Samuel 7, 2, 4. Dice que el arca fue y vino de mano de los enemigos, la presencia de Dios. Y en ese momento, siendo el sacerdote Ahitub, el hermano de Icabod, sirviendo los dos a Dios sin nada. Sirviendo los dos a Dios sin absolutamente nada. Yo no sé cuántos de ustedes están acá sentados y no tienen la mejor historia. Dice que el arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo, 20 años. Y todo el mismo pueblo que usaba a Dios, el mismo pueblo que cuando el pastor era su papá, cuando el pastor era su abuelo, ahora el pastor era Ahitub, acompañado por Icabod. Dice que el mismo pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. No buscaba a Dios para una guerra. No buscaba a Dios por conveniencia. Hay otra versión que dice que empezó a romper su corazón buscando al Señor. Hay otra versión que dice que empezaron a derramar su corazón delante de Dios. Por eso vengo a explicarte esto. No importa las decisiones que otros hayan tomado, no importa el nombre que la vida te haya puesto, no importa el nombre con el que te hayan destinado a vivir. Fue depresión, rechazo, abandono, incluso te pueden haber puesto Icabod. Lo que importa es lo que haces en Dios. Todo un pueblo cambió. Hubo un nuevo sacerdote, hubo un nuevo muchacho que no tenía papá, no tenía mamá, no tenía abuelo, pero había tenido el Dios correcto en el corazón. Eso provocó que todo el pueblo ya no busca a Dios con conveniencia, sino que busca a Dios por lo que Dios es. El pueblo salió corriendo al arca con devoción y empezó a decir: Señor, te necesito. Señor, quiero tu presencia. No es lo que te hicieron, es lo que haces con lo que te hicieron. No es el nombre que te pusieron, sino el nombre que Dios te quiere poner. No es la historia que tuviste, sino la historia que Dios diseñó. No es lo que te pasó, sino lo que Dios quiere que te pase. ¡Oh, aplauda al Señor si está entendiendo esto! ¡Wow! ¿Cuántos están acá? ¿Cuál es tu decisión? ¿Icabod o Cabod? Voy a volver a dar la oportunidad. ¿Icabod o Cabod? Vos no tenés la culpa de lo que te hicieron. Hoy, grabalo para las redes. No tenés la culpa de lo que te hicieron, pero tenés la responsabilidad de lo que vas a hacer. No sos responsable del no. No sos responsable del no. Escuchame muy bien. No sos responsable del nombre que te dieron, pero sos responsable del nombre que le vas a dar a tus hijos. Le dio un nombre a Ahitub, Icabod, y viene el nieto, escuchen muy bien, el nieto de eso se llamaba Ahías. Y escuchen muy bien, Dios le había dicho a Elí, al viejo ese, mañoso, que dejaba que sus hijos hicieran lo que quieran en la iglesia, les había dicho: nunca más, escuchen mamá, nunca más nadie de tu descendencia será sacerdote mío. Nunca más nadie me va a servir por lo que hiciste en la iglesia. Pero yo empecé a estudiar la historia y digo: che, Icabod cambió, Ahitub cambió. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Ahitub y Icabod? ¿Están acá o no? Y encontré a Ahías, el hijo de Ahitub y el sobrino de Icabod.
Mire dónde estaban ellos. Escuche por favor. Primera de Samuel 14, 2-3. Estaba el rey Saúl y había acampado en el extremo de una colina y estaba debajo de un granado en un lugar donde trillaban trigo, acompañado de una tropa compuesta por 600 hombres. Estaba en una nueva guerra. Y el encargado, wow. Primero los bíblicos lo van a entender y después lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Los que han estudiado la Biblia, los que entienden el sacerdocio, los que han estudiado la ley mosaica, lo van a entender rápido. El resto yo lo voy a explicar sencillo. Dice que el encargado de llevar el efod, el sacerdote del momento, el pastor del momento, el muchacho que llevaba la voz de Dios por delante, al que le consultaban qué hacer o qué no hacer, el que pastoreaba todo un pueblo inmenso. El encargado de llevar el efod era Ahías. ¿Y quién era Ahías? Era el hijo de Ahitub y sobrino de Icabod. Y lo que sigue es tremendo porque dice, Icabod era el hijo de Fines, el nieto de Elí. Elí había muerto, había sido condenado por Dios. Fines había hecho lo malo delante de Dios. Icabod estaba destinado a vivir sin gloria y su nombre lo dice. Pero de repente él decide vivir diferente. Y ahora no solamente él fue marcado, sino que su sobrino y su hermano. Y mire cómo sigue esto, porque Dios le había dicho que ninguno iba a ser sacerdote de él. Dice, el nieto de Elí, el sacerdote del Señor en Silo. Déjame explicártelo de otra manera. Ese muchacho, yo necesito que usted venga, que yo quiero explicar algo. Venga. Ella es Ayús. Ahora, Ayusa, la sacerdota. Yo soy Icabod o Ahitub. Yo quiero que lo entiendan porque esto no es solo natural, es espiritual. Y después quiero que venga uno que sea, vení Agustín. Y vení vos que tenés cara, vení. No, vos tenés que hacer cargo, vení. Ahí está Elí. Ahí viene el sinvergüenza del hijo de Elí. Esto es un ejemplo, no quiero que te sientas mal. Elí le tenía que dar un coscorrón y corregirlo. Aprovechó. Elí no lo hizo. Así que Fitness, que era un mujeriego, que se robaba las ofrendas y los diezmos, quiero que lo entienda así sencillo, es condenado por Dios. Y Dios condena a Elí y le dice, vos tendrías que haberle dado un coscorrón a él. Y en ese mismo momento él tiene una esposa que lo más loco es que no le pone nombre a la Biblia. Ya directamente ni la nombra a la esposa. Tiene un hijo y nace Icabod. Y le pone sin gloria. La historia del abuelo y del papá lo habían marcado tanto que ahora este muchacho tiene algo que decidir. Por allá todavía no había nacido Ahías. Había muchachos que no habían nacido todavía. Pero Icabod está viviendo sin gloria, no tiene papá, no tiene mamá, no tiene nada. Está con su hermano Ahitub y tienen que tomar una decisión de cómo van a vivir. Si como papá, mamá, si como mi familia me dejó en la historia o la historia que me tocó, o decido vivir buscando a Dios de una manera distinta de todo corazón. Y entonces de repente ellos toman la decisión correcta, Ahitub es el nuevo sacerdote, Icabod lo acompaña, esto es una historia real. Y luego, pasados los años, un muchacho, una muchachita tiene el efod puesto. Está llena de la autoridad de Dios. Ahitub y Icabod piensan, qué bueno que cortamos con esto. Qué bueno que decidimos cambiar la historia. Y no buscar a Dios por conveniencia, no abusarnos, no buscar como hizo papá Fines, buscar a Dios para traer un arca cuando quiera. No, yo no quiero el arca de Dios por fuera, quiero el arca de Dios por dentro.
vivió marcado por la historia en su nombre, pero decidió construir una nueva historia. Y ahí nace Ahías, el nieto. Y el sobrino de Icabod. ¿Quién es este Ahías? Yo te voy a decir por qué te puse a vos y por qué quiero hablarle a los muchachos que están acá. Ahías es el fruto de la decisión de una persona que decide cambiar la historia. Yo soy Icabod, pero acá yo tengo cientos de Ahías. Algún día, yo trato de hacerlo sencillo, yo siempre me veo viejo, canoso, tengo idea de los 60, porque yo creo que los pastores llega un momento que no puede tener 70 años y estar en el pool, puede dar un consejo, puede dejar un lugar más a uno más joven, ¿viste? Más. Entonces estaré desde abajo adorando y veré a alguno de mis pichones con el efod puesto. Veré a algunos de mis pichones levantando las manos, adorando, predicando, con el efod puesto. Veré a mis hijas naturales y espirituales. Espero no tener mucha barriga, me veo parado mirándolos y diciendo, como dijo Icabod, pensando, qué bueno que un día no me comporté con el nombre que la vida me dio. Qué bueno que un día decidí cortar y servir a Dios con toda devoción. Que un día decidí no usar a Dios, sino buscarlo y consagrarme a Él. Qué lindo fruto estoy viendo. Mi pichona, mi pichón tienen un efod puesto. Están cargados con una autoridad sacerdotal. Saben que el fruto tuyo de hoy va a marcar la descendencia de mañana. Las decisiones que tomes hoy va a hacer que muchos Ahías porten el efod, pero lo porten como lo tienen que portar, siendo buscadores reales de la presencia de Dios, siendo personas que buscan a Dios en serio, que no lo buscan por conveniencia, con un corazón sano. Yo veía que acá hay cientos de personas en la misma situación de Icabod, pero de esos Icabod van a salir muchos Ahías, muchos nietos bendecidos, muchos hijos bendecidos, muchos hijos espirituales portando un efod divino. ¡Aleluya! 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 No vas a terminar con el nombre que te pusieron. Dios te da un nuevo nombre. Elí, ay Dios mío, acá por favor. Elí ve perderse a su hijo. Ahitub ve a su hijo con un efod. Elí ve a Finnes perderse. Icabod queda solo. En Icabod hay redención, hay transformación. E Icabod ve a su sobrino y Ahitub a su hijo portar el efod de Dios con orgullo. Hay cosas que tu abuelo, ay Dios mío, yo no sé si grabaron la primera fue totalmente distinta, la van a subir, hoy vamos a subir las dos a YouTube, pero hay cosas, atención, hay cosas que tu abuelo vio perderse a tu papá. Hay cosas que tu mamá vio que tu abuela vio cómo se perdía tu mamá, o tu mamá cómo se perdía tu papá. Y parece que la historia te tocaba a vos ahora. Parece que vos tenías que ver cómo se van a perder tus hijos. Por favor, acá. Esto es para vos, un regalo de Dios para vos. Quizás la historia, si seguía, era una historia de pérdida y vos ibas a ver a tu hijo no con un efod, no como un sacerdote, como un muchacho en la esquina consumiendo drogas, perdiéndose, como una prostituta con alguien detrás de las rejas. El abuelo vio a papá detrás de las rejas. El abuelo vio a papá emborracharse. El abuelo vio a papá perderse o papá al abuelo perderse. Elí y Finnes. Y quizá vos te tocaba decir el destino era ver a mis hijos muertos. El destino era verlos perderse. Pero Icabod, un hombre con un nombre sin gloria, decidió cambiar su historia. Y por cuanto decidió buscar a Dios de todo corazón y vivir un Icabod por dentro, una gloria de Dios transformadora por dentro, cuando él no miró a un muchacho perdido,
vio un muchacho portando el efod y el sacerdocio de Dios. ¿Cuántos lo reciben? Escúchame bien, ¿estás acá? Nada termina en Icabod. La mamá murió y dijo, todo termina sin gloria. No. Estaba diciendo, todo termina sin gloria en Icabod. No, todo no termina sin gloria. Aleluya. Todo no nada termina sin gloria. La madre de Icabod pensó que todo terminaba sin la gloria de Dios. Pero la Biblia menciona hasta Ahías. ¿Sabes qué significa Ahías? Hermano de Yahvé. Significa unido con Dios. Significa cerca de Dios. Significa tomado de Dios. La madre creyó que todo quedaba sin gloria, pero todo quedó unido a Dios. La madre pensó que todo terminaba sin la gloria de Dios, mas todo quedó unido, hermano de Yahvé. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Aunque en la vida hoy te parezca que estás viviendo un Icabod y que todo va a terminar sin gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Hoy viviremos un Icabod, una entrega, la gloria de Dios por dentro. Nada terminará en Icabod, todo terminará en hermandad con Dios, todo terminará pegado a Él. Diga conmigo, Ahías. Hermandad con Dios. Está en un ambiente profético. ¿Están acá o no? Venga acá de vuelta. En Elí se perdió la hermandad con Dios. En Fitness se perdió la hermandad con Dios. En Icabod parecía que la gloria había terminado. Pero en el hijo de Ahitub y el sobrino de Icabod se recuperó la hermandad con Dios. Te lo digo de otra manera. Lo que se perdió en tu abuelo, lo que se perdió en tu papá, lo que parecía que se iba a perder en vos, se recupera en vos, en tus nietos, en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Come on, come on, come on. ¿Sabe qué? La historia del muchacho es más dura que la mía. Es más dura que la tuya, la de Icabod. ¿Sí o no? Icabod está en el jardín. Me da 2 minutos más. Estoy inspirado en Dios. Y es un santo que se llama Pancho. Icabod está en el jardín. Ahitub tiene un par de años más. Ya entró en la primaria y Ahitub y Icabod está terminando su 3er, 4 grado. Icabod, apellido. Los muchachos se ríen y le dicen, sin gloria, Icabod sin gloria, le hacen bullying. Ahitub se lo cruza en el recreo y le dice, Icabod, no les prestes atención. Icabod, vamos a buscar a Dios de todo corazón. Pero ¿sabes qué pasa, Ahitub? En un ratito tenemos que hablar de papá y mamá en el colegio. Termina el recreo, llega la segunda parte y dicen, ¿puedes contar a qué se dedica papá y mamá? Y le toca a Icabod hablar de papá y mamá. Está en el jardín y Icabod dice, papá murió en la guerra. El mismo día que murió papá, ese mismo día, mi mamá me estaba teniendo y murió. Y lo único que dijo es, pónganle al niño sin gloria. No se despidió, no me dio una bendición, mamá. No puso las manos sobre mi cabeza. No me dijo, mamá, bueno, que Dios venga con fuerza sobre mi hijo. Se despidió diciendo, este muchacho va a vivir sin gloria. Los demás niños lo miran y ya no le hacen bullying. Empiezan a pensar que tiene una mejor historia que Icabod. Y entonces la maestra le pregunta, ¿a qué te vas a dedicar, Icabod? Como preguntan muchas veces en el jardín o en el colegio. Y Icabod piensa y dice,
Voy a servir a Dios. Un niño salta y le dice, al mismo Dios que te quitó a mamá, al mismo Dios que permitió perder la guerra y murió papá. Y Cabot se queda pensando. Ahitub está mirando por la ventana del aula. Y Cabot se da vuelta, larga una lágrima y piensa, ¿qué culpa tiene Dios de las decisiones que tomaron papá y el abuelo? Se da vuelta, la mira a la maestra, levanta pecho el pequeño y dice, yo voy a servir a Dios. Ahitub está del otro lado de la ventana, levantando las manos y diciendo, vamos, Cabot. No se tienen más que ellos dos, son dos muchachos queriendo servir con devoción a Dios. Pasan los años y exactamente 20 años después está todo el pueblo buscando la presencia de Dios. Y Cabot y Ahitub se miran y dicen, ¿te recordás cuando estábamos en el jardín? ¿Te acordás lo que tuvimos que hablar, lo que pasamos? Vale la pena, mirá todo el pueblo, míralo. Mirá el pueblo buscando la presencia de Dios. Y parece que la escena fuera a terminar y no termina. Pasados los años, ahí está Ahías, el nietito, el sobrinito. Tiene un efod puesto, es un sacerdote, es un ministro. Y no dice la Biblia el sacerdote perdido. No dice la Biblia y Ahías, no. Dice el sacerdote del Señor. Y Cabot y Ahitub le podrían haber puesto a sus hijos las mismas maldiciones que les pusieron sus padres. Pero a Cabot le pusieron sí gloria y a Ahías le pusieron hermano de Dios. No siempre se devuelve mal por mal, amados. No siempre se devuelve sobre nuestros hijos lo que hicieron nuestros padres con nosotros. No se devuelve el nombre de Cabot a nuestros hijos cuando son Ahías. No se devuelve lo mismo que nos dieron sobre nuestros hijos y nuestros pequeños. No se devuelve abandono cuando nos abandonaron. No se devuelve desprecio cuando nos despreciaron. No le puso un nombre igual a Cabot. No le pusieron nombres de desprecio. Le pusieron un nombre bendito. Le pusieron Mateo, regalo de Dios. Le pusieron Ahías, hermandad con Dios. ¿Saben qué le estaba diciendo? Harás todo lo contrario a lo que hicieron conmigo. Quiero hacer todo lo contrario con vos, con lo que hicieron conmigo. Quiero amarte como no me amaron. Quiero bendecirte como no me bendijeron. Quiero declarar palabras de bendición sobre vos como no la declararon sobre mí. Ahías, te quiero bendecir profundamente. Quiero que seas 1000 veces mejor que yo y que el tío Cabot. Para vos, Elí y Finnes son una historia. Para nosotros la vivimos en vida. Vamos, construye tu vida, construyela en Dios. Sé hermano de Dios, aferrate a Dios. Por eso la gloria de Dios sobre la vida de una persona es cambiarlo desde adentro para que no haga con los otros lo que hicieron con uno. Hoy proféticamente, este es el momento en que ya no te llamas más Icabod, ya no te llamas más sin gloria, ya no te llamas más despreciado, ya no te llamas más rechazado, ya no te llamas más como te puso la historia familiar. Amados, quiero que entiendan lo que está pasando en el mundo espiritual. Hoy Dios está abriendo un nuevo camino para vos, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, y te está diciendo: en tu persona se acaban los nombres de maldición, para que transformes en tus hijos todo nombre por nombre de bendición. ¡Cabot! 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 ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! Son personas de bendición y no de maldición. ¡Gloria de Dios!